nos acompañan a través de los medios. Les bendecimos en el nombre de Jesús aquí, celebrando nuestro primer servicio del año nuevo 2022, aquí junto con los hermanos, adorando al Señor, agradeciendo a Dios un año más de vida y la bendición de la esperanza que Él nos da, de saber que cada día estamos más cerca de su venida, y eso nos trae regocijo. Esperamos que nos acompañe a través del transcurso de toda esta transmisión. Les recordamos que esto es Capilla del Rey Orlando, aquí su hermana Aileen Maldonado. Recibimos pues a nuestro pastor Luis Hermán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Los niños conmigo. Amados, un abrazo. Yo quiero ir a un pasaje de la Escritura muy conocido, un pasaje muy conocido. Se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17. Y desde ya quiero decirle, trata sobre batallas, trata sobre luchas. Yo quiero decir aún más, trata sobre victorias. 1 de Samuel, capítulo 17, no lo vamos a leer. Consiste en la historia de que un día, cuando el ejército de los filisteos enfrentaba al ejército del pueblo de Israel. Si usted va a las escrituras, encontrará que los filisteos eran gente grande, adiestrados para la batalla, eran gente muy diestros en la batalla y físicamente todo su cuerpo hablaba de eso, de batalla, eran gigantes. Un ejército tan poderoso como este viene a enfrentar al pueblo de Israel, al ejército del pueblo de Israel. Lo interesante es que cuando este ejército llegó ante el pueblo de Israel, el pueblo de Israel respondió de igual forma. ¿Por qué Israel levantó siempre ¿por qué provocó siempre tanta oposición? Aún más, ¿por qué lo ha provocado todavía? Yo quiero decirle, es el pueblo escogido de Dios. Y a través de Israel hemos tenido tanto. A través de Israel nos llegó la palabra de Dios. En Israel nació el Salvador. Y desde sus comienzos, este pueblo enfrentó obstinación, oposición. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para ser el punto geográfico en el planeta a través del cual traería todo lo demás. ¿Porque era poderoso? No. ¿Porque era influyente? Menos. ¿Porque eran ricos? No, eran pobres. La Biblia dice que lo escogió porque era el pueblo más pequeño sobre la faz de la tierra. El de menos recursos, porque Dios no necesita de los recursos del hombre para hacer su voluntad. Dios no necesita de los contactos y del inventario de recursos del hombre para hacer su voluntad. Lo escogió porque era el pueblo más pequeño. Y como se estaba levantando este pueblo, obviamente hubo guerras. Siempre que se ha levantado una nación ha habido guerras. Siempre. No importa el tamaño de esta nación, siempre ha habido guerra. La hubo en Puerto Rico. ¿Sí? La ha habido en todas partes. La hubo aquí en Estados Unidos. Cuando se fundaba esta nación, la tuvieron ellos. Y uno de sus enemigos más acérrimos fue el pueblo filisteo. Llegó este pueblo, este ejército, y se posicionó frente a Israel en orden de batalla. E Israel hizo lo propio.
Solo que esta vez estaba ocurriendo algo distinto. Algo distinto ocurrió que paralizó. Y yo quiero decirle que el pueblo de Filisteo, que el ejército filisteo que se posicionó frente a Israel, no era muy superior en número a sus contrapartes. No lo era. Pero aquí hubo algo especial. Ese día ocurrió algo especial. Y es que un hombre, de quien da su nombre, se separó del ejército de los filisteos y vociferó. Delante del ejército de Israel, un hombre, un solo hombre, de entre miles, vociferó contra miles que estaban allí. Se llamaba Goliat. Era un enemigo impresionante. Oiga, según lo describe la Biblia, da hasta su estatura. Y yo hice la conversión, dice que tenía la cantidad en codos. Y el codo era la distancia entre el codo y el dedo cordial. Le llamamos el dedo del corazón, el dedo cordial y el codo. Aproximadamente 20 pulgadas. La cantidad de codos que medía este hombre equivaldría a 11 pies de estatura. 11 pies de estatura. Y ese detalle lo da la Biblia. Pero no solamente eso. El armamento que portaba este hombre era igualmente impresionante. Su lanza. Dice que el mango de la lanza de aquel hombre parecía un rodillo de telar. Y si usted sabe de qué estamos hablando, un rodillo, una cosa bien gruesa, una máquina que tenía varios cilindros que se usaban para telar, para tejer comercialmente. Y el mango de su lanza era así. Impresionante. Pero lo más impresionante que ocurrió allí, lo que más impresionó al pueblo de Israel, no fue solo su estatura, no fue solo lo impresionante de su armamento, sino que durante 40 días y 40 noches, ejército frente a ejército, y este hombre venía y se colocaba en medio de ambos y gritaba hacia el pueblo de Israel. 40 días. Denme a un hombre de su ejército que venga y luche conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros por toda la vida. Y dice el texto bíblico, capítulo 17 de 1 de Samuel, que en Israel los miles de hombres de guerra temblaban. Estaban temblando, incluyendo a su rey, Saúl, temblaban. Y cada vez que aquel hombre salía y se ponía frente en ese entremedio entre los dos ejércitos, aquel ejército judío temblaba. No sabían qué hacer. Durante 40 largos días era el enemigo vociferando. Oiga, yo quiero decirle, el enemigo usa como buena parte de sus tácticas ese vocerío. Le gusta vociferar, impresionar. El enemigo es alborotador. Lo digo otra vez, es alborotador. Aquel hombre alborotó. Allí todos temblaron. Allí estaban los hermanos de un hombre bien conocido en la Biblia. En aquel tiempo era un jovencito, David, el dulce cantor de Israel. Era el menor, era el octavo en su casa. Durante toda su infancia, y ahora era apenas un adolescente, había dedicado su vida a pastorear ovejas. Las ovejas de su padre.
ese día fue hasta el frente de batalla porque su papá lo envió a llevarle provisiones, comida a sus hermanos y a algunos de los líderes de guerra de Israel. Y cuando se llegaba hasta allí, escuchó y vio el ambiente de desasosiego, pero de momento escuchó aquel fortachón que salía, aquel gigante, y profería palabras. Y fue cuando David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí estaba quien menos podía hablar porque no sabía nada de guerra. Jovencito, muy tierno. ¿Quién es este hombre que está vociferando? Oiga, pero aquel momento, aquellas palabras no salieron de un corazón envalentonado. No salieron de un guapetón. Salieron de un hombre que tenía celo y celo de Dios. Porque a quien estaba ofendiendo era a los escuadrones del Dios viviente. Mientras hablaba, su hermano mayor, Eliab, lo regañó. Lo regañó. Y le dijo: has dejado aquellas pocas ovejas de nuestro padre. Yo conozco tu soberbia, que has venido para ver la guerra. Eliab le estaba diciendo, su hermano mayor, le estaba diciendo: tú estás aquí por razones morbosas. Has venido aquí para ver la sangre correr. Yo conozco tu soberbia. Quien se suponía que era su hermano protector, porque oiga, el hermano mayor en toda familia era el de mayor autoridad después del padre. Era el de mayor responsabilidad después del padre. Era el llamado a proteger. Sin embargo, aquí estaba Eliab, no solo desprotegiéndolo, sino señalándolo y juzgándolo. Allí estaba quien se supone que fuera su segundo mentor, diciéndole: tú estás aquí por motivos enfermizos. Yo sé que has dejado aquellas pocas ovejas de tu padre. Oiga, ahí hay un detalle. El oficio de David era de pastor de ovejas. Si usted mira estas estampas en un cuadro nítidamente compuesto, pintado, usted verá un pastorcillo guiando a las ovejas por los prados, pero este no era el caso. El oficio de pastor era un oficio nada envidiable para muchos. No mucha gente lo quería. Más bien, muy poca gente lo quería. Implicaba vivir con las ovejas. Estos hombres salían y estaban en el campo durante semanas. Durante semanas, sin poder estar con su familia. Estaban conviviendo con sus ovejas. Allí comían, allí dormían en el campo. Hacían un cercado con leña recogida del campo. Allí formaban el redil. Allí dormía el rebaño. Solo que aquel cercado, el redil, no tenía portón, no tenía puerta. Y de noche, cuando el rebaño estaba dentro del redil, aquel hombre se acostaba a lo largo. Aquel hombre era la puerta que protegía aquel rebaño de los depredadores. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Yo soy la puerta, se refería al redil. David hacía eso. Cuidaba el redil, sirviendo de puerta del redil
aún a costo de su propia vida. ¿Para qué? Para cuidar unas pocas de ovejas que no eran de él. Pero las cuidaba bien. Y dice el pasaje que David, cuando venía un depredador, un oso o un león, animales salvajes, no son los leones que usted conoce, pero animales salvajes, él batallaba contra aquel animal, protegiendo el rebaño que no era de él, sino de su padre, y que era poco. No estaba protegiendo una gran riqueza, era un rebaño pequeño, pero lo cuidaba y lo hacía bien. ¿Sabe de qué me habla eso? De fidelidad. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Es un principio del reino. El que es fiel en lo poco, en lo más será ubicado. ¿A quién se escoge para poner en lo más? Algunos dicen, pues el más talentoso, el de mayor contacto. Se coloca allí el de mayor conocimiento, pero en el reino de Dios no. En el reino de Dios es el fiel. ¿Sabe qué es un fiel? Le voy a decir que es un fiel. Una persona que está siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar. Aunque sean pocas ovejas, está en el mismo lugar. Aunque tenga que afrontar batalla, está en el mismo lugar. No abandona. Aunque tiene luchas, no abandona. Está allí. Fiel. Si usted, es una ilustración que yo he explicado antes, a alguien se le ocurrió, estaba buscando nombre para el tornillito que une a las dos patas de una tijera. Y no encontró un mejor nombre que ese, el fiel. Ese tornillito que une a las dos piezas de una tijera se le conoce como el fiel, es el fiel de la tijera. Porque las dos patas se mueven, pero el tornillo no. El tornillo está en el mismo sitio. David era fiel, cuidando lo que para otros no tendría sentido, exponer su vida para guardar unos pocos de ovejas que no eran de él, no tenía sentido, pero David lo hizo. ¿Por qué? Porque David sabía que lo que hagamos, lo tenemos que hacer como para Dios. Y si lo que hago, lo hago como para Dios, lo voy a hacer con celo, con dedicación, con esmero. Lo haré con fidelidad. Eliab se enojó, pero allí estaba David. David estuvo preparado sin saberlo para este momento. David estaba preparado sin saberlo. ¿Cómo? En aquellas horas de soledad, en el campo, acompañado solo de ovejas, David estaba pasando horas delante de la presencia de Dios. Y aquel joven dedicaba tiempo para tener comunión con Dios y para adorarlo. Si usted mira el libro de los Salmos, en su gran mayoría fue escrito por David, aún antes de ser rey. Y yo estoy seguro que muchos de ellos los escribió en momentos como este, de soledad. No había aplausos, no había multitudes con él. Parecía que los días transcurrían y todo seguía con la misma escasez, con las mismas ovejas, quizás hasta menos cada vez. La misma remuneración, los mismos prados y nada nuevo ocurría. Y parecía que su trabajo era en vano. Yo quiero decirle
que en todo trabajo hay fruto. Dice la Biblia, en todo trabajo hay fruto. David estaba seguro que el Señor estaba con él y que aquello no era en vano. Porque si lo hacemos con celo, lo hacemos bien, lo hacemos como para Él, allí siempre hay fruto. Cierren los focos, porque en los muchos será puesto. Y aquí hay unos principios a los cuales yo quiero tocar brevemente, y ya no me voy a extender mucho más. ¿Cómo termina la historia de David frente a aquel gigante? Es una de las historias más citadas de la Biblia. Hasta nuestros niños la conocen. David no tuvo un momento de envalentonamiento, tuvo un momento de celo por Dios. Una vida de celo por Dios. Y después de decir, yo voy a enfrentar a ese hombre, apareció el rey Esaú a reconvenirle y decirle, tú no vas a poder porque tú eres muchacho. Después de haber sido menospreciado por el diablo, ahora David estaba siendo tenido en poco por el rey. Tú eres muchacho, no vas a poder. Pero, como ya has decidido, entonces ponte mi armadura. Y dice en la Biblia que David se puso su armadura, la del rey, y no podía caminar con ella. Y le dijo, rey, yo no puedo caminar con esto, no lo he practicado. Y la echó de sí, corrió a un arroyo y buscó 6 piedras lisas. 6 piedras lisas. Y lo puso en su aljaba de pastor. Recuerde que era pastor. Los pastores tenían una aljaba. Era un pequeño bultito que cargaban sobre sus hombros. Y una honda. Su arma, una honda. Y 6 piedras lisas. Corrió al arroyo. Cogió 6 de ellas. Y se adelantó a correr delante de aquel hombre gigante. Tomó una de sus piedras, la lanzó, y dice la Biblia, y si lo dice la Biblia yo lo creo, aquella piedra quedó clavada en la frente de aquel gigante. Y cuán grande era, cayó, quedó postrado en medio del campo. Aquel gigantón estaba cubierto de una armadura, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies prácticamente. No había forma de que una piedra llegara hasta allí. No había forma de que David fuera tan preciso con aquella honda que pasara por aquella pequeña abertura por donde se asomaban los ojos de aquel hombre. La piedra fue lanzada con el mismo celo que cuidó a las ovejas. Aquella piedra se incrustó allí. El gigante cayó. Y una vez en tierra, David ejecutó el juicio. ¿Qué yo aprendo? ¿Qué yo aprendo? Yo quiero decirle, oiga, principios. David había estado en el anonimato hasta ese día. Lo conocían solo las ovejas. Pero el anonimato y nuestra falla, oiga bien, nuestras fallas no son nuestra identidad. Nuestras fallas no marcan nuestra identidad. Quiero decir más, nuestra deficiencia, nuestra escasez, nuestra inexperiencia, nuestros desatinos no marcan nuestra identidad. Cuando fallo, debo seguir entrenando. El enemigo
aprovecha momentos en que fallamos para acusarnos. Eres un fracasado. No podrás. Nunca has podido. No vas a poder. Seguirás cuidando ovejas por el resto de tus días. Seguirás en el anonimato por el resto de tus días. Pero nuestras fallas, nuestras limitaciones, nuestra escasez no define nuestra identidad. Yo quiero que usted se grabe bien. Nuestra identidad está en Cristo. Amén. Amén. Somos lo que Él dice que somos. Nuestra identidad no se define por nuestros errores, por nuestra deficiencia. Se define por Cristo. Si Cristo está en nosotros, no estamos derrotados. Hay un pasaje que se usa mucho en Romanos 8. Ahí está ese verso que dice: todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. ¿Usted ha visto ese verso? Todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Y enfatiza, es de los que aman a Dios. Hay gente para quienes un pequeño acontecimiento los derriba al suelo. Hay gente que se echan a morir porque hace calor. Y hay gente que atraviesan por grandes y duras pruebas y se mantienen como viendo al invisible. Amén. ¿Dónde está la diferencia? No está en la envergadura de lo que nos acontece. Está en el corazón. Todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Y ahí mismo, dice el resto del pasaje: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, escasez, persecución. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y yo me pregunté, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo entiendo eso? Que somos más que vencedores. ¿Por qué no dijo el apóstol Pablo que somos vencedores? ¿Por qué no dijo somos vencedores en todas estas cosas? Pero hay un énfasis cuantitativo. Quiero usar la palabra. Dice que somos más que vencedores. No porque soy fuerte, no porque soy inteligente, no porque soy brillante. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Y por qué más? Porque la victoria en nuestra vida está garantizada por aquel que fue a la cruz y ganó para mí la victoria. Por aquel que fue al Gólgota. Es que nuestra victoria no está por definirse, nuestra victoria se definió ya. Entonces, soy victorioso no por lo que yo soy, por quien Él es. Y el que vive en mí es el que me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aunque para otros no parezcan triunfos. Para Eliab aquello no parecía un triunfo, era todo lo contrario, una vergüenza. Para Dios sí. Para Él sí. Nuestras fallas no definen nuestra identidad. Nuestra identidad la define el Señor. Por eso necesitamos conocer qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de nosotros? Por eso yo necesito conocer la palabra de Dios. Por eso yo necesito leer la palabra, comer palabra de Dios. Porque allí dice cuán grandes cosas nos ha concedido. Cuán grande es lo que Él nos ha concedido. Cuán grande es lo que Él ha hecho
que conquistó en una cruz para cada uno de nosotros, no para algunos. No es para algunos seres especiales, es para cada uno de nosotros. Conquistó perdón, perdón absoluto, perdón absoluto. Cuando alguien viene delante del Señor arrepentido y le dice, Señor, perdóname, es perdonado, completamente perdonado. Es completamente perdonado. Por eso dice la Biblia, si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve y los lanzaré a la parte más profunda de la mar. Y ese era el mayor enemigo de nuestra vida, era ese. Es perdonado, completamente perdonado. Jesús le dijo a aquel hombre en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No algún día, no después que pases por un periodo de purificación en un purgatorio, no después, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús conquistó para nosotros el poder ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan capítulo 1 verso 1 dice que a los que creen en su nombre y a los que le reciben, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Eso es poder. A los que creen y a los que le reciben. Aunque vengan con las manos vacías, por más cargados que vengan, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero. Es decir, perdonado, hijo y heredero. ¿Y qué lucha, qué batalla es la que me puede alejar? ¿Cuál será la tentación y la batalla que me puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque aún cuando en algún momento hayamos cedido a una tentación, cuando en algún momento hayamos fracasado en algo, hayamos fallado en algo, de allí el Señor nos levanta. ¿Sabe por qué? Porque nuestros fracasos y nuestras fallas no definen quiénes somos. Somos lo que Él dice que somos. No crea lo que dice el mundo. No podrás. No creas lo que dice el gigante. No creas lo que dice Goliat. Soy invencible. Estaba solo vociferando. No hay enemigo invencible, porque quien nos dio la victoria lo hizo completo y para siempre. Quien lo hizo en la cruz lo hizo completo y para siempre. La victoria de Cristo en la cruz fue absoluta. Por eso termino diciendo, consumado es. La salvación es completa, no le falta nada. Es completa, absolutamente perfecta, es consumada. Por eso, es que podemos vivir en Cristo y no importa cómo se llame la batalla que estemos enfrentando, y no importa que hayamos en algún momento fallado, y no importa que lo que hayamos hecho en medio de la batalla no haya, según yo, surtido el efecto, pero Él es quien me da la victoria. Me la da Él, porque Él la conquistó en la cruz. Y ahora yo soy partícipe de la victoria que Él conquistó para cada uno de nosotros en aquella cruz. Estamos puestos de pie. Señor amado, gracias por tanto. Dios bueno, gracias por tanto, Padre eterno. Señor, yo te presento a mis hermanos. Tú conoces sus batallas.
Tú conoces sus luchas. Dales tú la victoria en cada una de ellas, Señor. Oh Dios, no importa cómo se llame, no importa qué nombre tenga esa batalla y esa lucha, tú has dado la victoria. Para tu gloria y por amor del tal. Señor, Señor eterno, fortalécele en lo más profundo de su ser. Fortalece en lo más profundo de su ser. Señor, en el nombre de Jesús, para caminar delante de ti el resto de sus días, en obediencia y en fidelidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.